Cuando uno está tejiendo, la relación entre el tacto, tu cabeza, tus recuerdos, los miles de cálculos que haces para ver cómo va a derivar una cosa en otra. ¿Eh? Es decir, tú no te lo esperas, tienes que ponerte a tejer para que te empiece a suceder.
Entonces di examen de nuevo y quedé en arte aplicada en segundo año y entré a estudiar gobelino con Monsieur Pétureau. Sí, que era un artesano de gobelinos de Aubizón, que es el mismo pueblo donde Lirsac innovó con su método de los colores, el estudio. El cartón. Eso, Sí. Maravilloso, sí. Bueno, don Pedro Pétureau no era riguroso, no era un seguidor de Lirsac, pero sabía su oficio y ahí aprendí, claro. ¿Y la Margarita fue tu profesora o no? Sí. Sí. ¿Cuándo? Cuando me pasé a tejido, yo creo que el 66. Es que era muy divertido porque... ¿Cómo fue la orgánica de ¿Cómo pasó eso? Claro. Para tejer los tapices yo tenía mis propios cartones pintados. Entonces, bueno, mi profesor era bien decimonónico, Boucher y todas esas tapicerías que se repiten al infinito, a la antigua, para que los señores tengan prestigio. Incluso mi profesor me decía, y después de tejida le echábamos ceniza y las asoleábamos para que se vieran más antiguas. Una pátina. Y yo dibujaba unas cuestiones loquísimas, con témpera de colores así. Entonces el pobre profe, yo me acuerdo que un día estaba tirando mis cartones, mis papeles pintados, ahí como el pobrecito pensando qué hacer, Dios mío, ¿no? Porque yo tenía por obligación que, como yo era artífice, porque existía esa jerarquía, tenía que darle trabajo a una compañera artesana. Entonces había que elegir. Esa era la orgánica, entonces, eso que pregunta Felipe. Claro. Así funcionaba. Entonces ese tapiz tejido por esa compañera lo tiene en este momento la Pepa Errázuriz. Está en la casa de ella. Y ahí, bueno, yo soy la autora del cartón y de algunos teñidos porque me encantaba teñir. Creo que es de las últimas veces que teñí. Y tenía además que regalarle un diseño al profesor para que quedara como un registro en la escuela para el museo de la escuela. Y todo era muy loco, te digo, nada de La Paz Contigo, o sea, era entre baile, no sé, yo le llamaba a los gatos eléctricos a esos diseños. Bueno. ¿Y la escuela tenía un museo particular? Quería tenerlo. Ya. Claro. Entonces, la Margarita y Armin Wexler, que era el profesor de estampado y teñido, y hablaban en alemán, se paseaban, y yo no entendía nada. Y no para acá, y no para allá. Y cuando yo estaba tejiendo, los dos mirando y comentando. Y la Margarita me dice que por qué no voy al taller de ella. Entonces me fui al otro año al taller de ella, ¿sí? Que era riquísimo, con montones de posibilidades técnicas, con muy buenos telares alemanes, muestreros, tapiceros, de todo. Excelente. En Santiago estaba la Feria de Artes Plásticas, en el Parque Forestal, que era una maravilla. Era el lugar de reunión así como muy pluricultural. Mapuche,
Doñihue, Quinchamalí, Santos Chávez, Violeta Parra, todo. O sea, una cuestión. Y a mí me tocó en la escuela, teníamos que tener un stand. Entonces, tenía yo turnos de cuidar el stand. Y yo ahí estaba, pero cuando ya tenía mi relevo, yo recorría. Y me encuentro con los chapilcanos, arrinconados contra el Mapocho, porque había un tajamar, así, un murito. Ahí habían 2 tejidoras, estaba Gustavo con su brasero, con sus tortillas, con su mate, y unos tejidos que yo me quería morir por el color, porque tenían unos colores. Entonces terminaba, aterrizada siempre ahí. Y ahí hiciste el contacto y Claro, visitaste y yo en Chapilca. ese momento tenía una pareja que era egresado de arquitectura y que era del norte, era del Valle del Elqui. Ya. Entonces, él también agarró papa. Y fuimos ese verano, el 66, en enero, yo estuve ahí con ellos. Ahí empecé a ir hasta septiembre del 69. Ya. Vacaciones o tiempo, porque nos apoyó el Departamento de Desarrollo Social de la Chile, el DASUCH. Ya. Entonces tuvimos un par de estadías más largas para recorrer, porque yo recorría la cosa de artesano, pero los demás estaban en el tema si se plantaba o no uva pisquera, en fin, otros temas de desarrollo, porque era muy pretencioso, desarrollo integral de la comunidad de Chapilca. Ese era el proyecto. 4ª región, Valle del Elqui. Muy pretencioso el proyecto, sí. Bonito era, sí. En mi época empezó esta cosa del desarrollismo, ¿no? Claro. Entonces, tú tenías que aceptar la tecnología extranjera para ser un país desarrollado. Y yo estaba metida con los chapilcanos, que tejían en un telar de 4 palos, parados, que las mujeres se tiraban la espadilla de algarrobo pesadísima contra la guata para apretar bien, que teñían como podían, porque el agua del río Turbio es dura, porque las anilinas que les vendían en Serminate eran malas y no se sabía nada de ellas. Entonces, era como tan absurdo todo. Imagínate que había estos organismos de desarrollo del gobierno de Frei que iban a venderles telares Minerva, que era un negocio. Yo me acuerdo que batallando por Chapilca éramos un grupo, éramos todos estudiantes de la Chile. Yo visité todos los organismos y patudamente fui al Ministerio de Desarrollo, no sé, nombre, pero sigue existiendo con un nombre muy parecido. Entonces fui, qué sé yo, 40 casas, 39 familias, o hilan, o bordan, o tejen, pero Un trabajo de campo. pueden hacer, qué sé yo, en tejido grueso tantas cosas, en tejido fino tantas otras, en fin, tenía un cuadernito yo. Entonces, y le preguntaba si, no, menos de 300 personas no se puede ayudar. Nosotros ayudamos de 300.000 para adelante. Y así, te fijas, tú te ibas dando cuenta de, bueno, ahora debe ser peor, Dios mío santo, no sé, pero dando cuenta de que esta cosa, y esa era ahí estaba la vida, te fijas, cosas que tú veías que tenían que haber venido de influencia quechua o por los nombres, ¿no? Por ejemplo, Gustavo, que era uno de los líderes, o el líder, me decía, en ese cerro hay coipa, y esa sirve para fijar el teñido, y era un polvo blanco. Y después yo leyendo en el museo, se llama cospa, que era la que usaban los quechuas, ¿entiendes tú? Que salían los documentos. Entonces tú te das cuenta de que
ahí había una herencia. Eran años de transición, ¿no? Teníamos unas guerras por la reforma. Cuando uno es joven se siente humillado por esos términos bellas artes, artes aplicadas. A mí me daban alergia. Y había todo un proceso de reforma interesantísimo en la Universidad Católica y en la Chile. Y estábamos todos como tratando de darle como otro horizonte, otra mirada al arte. ¿No? Pero todavía yo egresé de una escuela de artes aplicadas. ¿No? Fui ayudante de la Margarita el 67 no sé si ya fui profesor el 68, el 69 o por lo menos ya el 69.
Margarita Yojo era amiga de la Grete Mosby. Entonces, y ella era la catedrática de tejido a telar en la Escuela de Arte Aplicada de la Universidad de Chile, y yo fui su ayudante hasta que me fui a Valparaíso como profesora en arte y tecnología de tejido a telar, en la mención textil, que era muy linda y compleja ya. Era muy buena. ¿De la Chile? Sí, tenía profesores excelentes, ingenieros textiles en tintorería, en tejiduría, en cálculo textil. O sea, había un equipo, ¿no? Yo era como quien dice la maestra Suche del telar, que para que los niños hagan el ejemplo. Y gocé mucho. Y en una vez que nos encontramos, la Margarita me dice, Paulina, la Grete dice que nuestros textiles son más valiosos y más antiguos que los de Egipto. Que, ¿por qué no postulo yo a una investigación? Y ella postula y me pone a mí de co-investigadora. Yo era una muy tonta todavía, muy apasionada por el tejido, la pintura, el color, pero ¿Pero ya había terminado la carrera en artes aplicadas? sin egresado. Ya. Y bueno, se lo ganó. Es el CONICET número 207. La memoria. La Margarita partió como el 67, ¿no? Por ahí. Ahí dice 72. Claro. El examen las niñas lo dieron en noviembre del 72 en el Yete, pero la exposición se hizo septiembre, octubre, no sé qué dice ahí. Octubre. Octubre. 1968. Claro, en el Cerro Santa Lucía, en el mapa. En el mapa. Fue linda esa exposición. Y la del Yete también. Bueno, ahí trabajaron 4 alumnas que resultaron muy buenas, sobre todo la Liliana Ulloa, la Yoconda Pamparana, la Carmen Gloria Guajardo. Y la Margarita, que era muy empeñosa y tenía mucho tino, y consiguió que industrias importantes aceptaran a estas niñas y ellas hicieran la práctica. De entre ellas estaba Canciani, Sumar, no me puedo acordar de otra, pero Canciani y Sumar, Sí. que se metieron en tejidos muy complejos, ¿no? Se produjo una cantidad de fichas de análisis de piezas que había en el Museo Histórico de la Quinta, y algunas que se descubrieron en descubrimiento arqueológico en el norte, ¿no? Una tapicería muy linda que tiene un sol, no me acuerdo el número de la pieza ni nada de eso, pero ha sido muy publicada esa tapicería. Bueno, sí, fue un rescate, y muy inteligente, porque las fichas que hicieron estas alumnas, qué curioso, hoy día me acordaba de ellas, no lo vinculé con que ustedes ya van a venir, porque no pero lo- me no acordaba mencioné. decía, Una sorpresa. estas fichas maravillosas, con el vidriecito, con la fibra, que alpaca, que vicuña, que llama, con el registro de la densidad de urdimbre, mucha densidad de trama, registro de los colores. ¡Qué maravilla! O sea, ¡qué maravilla! Y en la exposición estaban esas fichas Y y también parte de las y los piezas de la trabajos. industria. Claro, Ya. todo.